Gloria a Dios. Yo espero con toda mi alma que usted esté listo para oír la palabra de Dios en esta mañana. Y quisiera compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. Y quiero hablar en esta mañana de una porción de la palabra de Dios muy importante, hermanos. Los tiempos que nosotros vivimos son tiempos que demandan, que exigen el desarrollo, el crecimiento, la estabilidad y la madurez en el cristiano. Estos no son los tiempos de las décadas de los 60 y los 70. No. Esos tiempos fueron tiempos de paz, de grande seguridad en nuestra nación. Gloria a Dios. Simplemente el cristianismo se vivía, hermanos, a como uno se lo imaginaba. Y en el análisis que yo hacía del cristianismo de la década de los 60 y los 70, llegó la marejada de un cristianismo diferente todavía a la década de los 80. En la década de los 80 yo conocí a Jesucristo a los 16 años. Y no teníamos templos como estos. Nuestros templos eran de madera. Aquí en el estado de Tabasco había mucho jaguacte. Y nuestro primer templo fue de jaguacte y piso de tierra. De repente repellaban el piso con barro más duro para que no estuviera tan disparejo. Y eran aquellos años cuando la Operación Misionera Mundial invadió el universo en distintos países. Había una agencia que se llamaba la Liga del Sembrador. Ellos enviaban misioneros a todas partes. Y yo era un niño como de unos 6 años, pero yo tuve el privilegio de ver que en mi casa se hospedaran, o en la casa de mi papá se hospedaran 5 o 6 misioneros. Y ellos salían en bicicleta a repartir folletos. Les estoy hablando de una época que se ha ido y que fue muy distinta a la que nosotros vivimos. Y a lo largo de los años, la experiencia a mí me ha llevado a plantearme serias preguntas acerca del cristianismo. He visto desatinos, he visto profundos desacuerdos, de todo hemos visto. Y me he preguntado, y le preguntaba yo al Señor, entrando
Es más, el 31 de diciembre yo estaba sentado comiendo y yo le preguntaba al Señor, ¿cuándo van a acabar estas luchas? La guerra entre los leones y las hienas, que parece una eterna lucha sin terminar día y noche. Y de repente el Señor me lleva a la escritura que vamos a considerar hoy. Y más que un reproche, es un llamado. Es un llamado a que cada uno en esta mañana considere su propio estado de vida. Voltéate al que está al lado tuyo y dile: hermano, hermana, considera tu propio estado de vida. A ver, voltéate y díceselo. A ver, hermana, ve y dígaselo a la hermana Darbelia. Y voltéate a la que está de este lado y dile: vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a hablar de tres cosas que yo creo que necesitamos saber, y hoy vamos a hablar tal vez de una. En el capítulo 2 y versículo 14, gloria a Dios, y dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Pero el hombre natural no percibe, dígalo conmigo, el hombre natural no percibe, dígalo otra vez conmigo, no percibe. ¿Y qué es lo que no percibe? Las cosas que son del ámbito espiritual. Porque para él, para el hombre natural, las cosas espirituales para él son locura. Y como le son locura, no las puede entender. ¿Y por qué no las entiende? Porque él es demasiado natural. Y las cosas espirituales, para entenderlas, se han de discernir en el ámbito espiritual, pero es un ámbito que el natural desconoce. Y entonces yo quería entender la eterna guerra de los pastores en las iglesias. Pueden tomar sus lugares. Lo que yo les acabo de leer corresponde a una realidad, hermanos, que ha llevado a cientos de miles de pastores al borde de la desesperación. Y yo quisiera
enviarle un fraternal saludo a los pastores que nos oyen hasta donde nos escuchen, y quisiera brindarles una palabra de consuelo a través de esta reflexión. Porque esto ha ido, hermanos, en el ámbito pastoral hasta el punto de que acabo de leer la estadística de la muerte de pastores a nivel mundial y descubrí que no es nada más Ignacio Gutiérrez. Todos los pastores que están muriendo no están muriendo en buena vejez y llenos de días. Están muriendo infartados a causa, dice esta estadística, a causa de las grandes presiones y del estrés que los acorrala todos los días, batallando con la idea de que la iglesia de Jesucristo se prepare para el día del arrebatamiento. Y yo les prometo que el pastor de ustedes no se va a morir de un infarto. Porque a mí me pusieron esta frente y este pecho, a mí me lo pusieron de hierro. Y les prometo que de un infarto no me voy a morir. Imagínense, cuando comencé a caminar en este camino, yo un domingo me cepillaron en la iglesia. El primer domingo que fui a la iglesia me dieron hasta para llevar. Y desde ese día, chicos, yo dije, no, espérate. Le voy a decir que me dijeron para que usted entienda de qué quiero hablar. De repente yo llegué a la iglesia y vi que todo eso estaba más muerto que los vecinos que tengo enfrente de mi casa, chicos. Y a mí se me ocurrió, yo como no conocía qué tan colmilludos, matreros y camajanes son mucha gente en la iglesia, pues yo pensaba que esto era de métale usted mano a lo espiritual y todo el mundo está de acuerdo. Y me dan una cepillada y cuando yo les dije que yo quería que oráramos y ayunásemos los domingos, se levantó el líder de aquella iglesia y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, usted se sienta y se calla la boca porque usted ni sabe lo que dice, usted no entiende esto. Y me dijo, así como tú estás hablando hoy, así ha venido más gente, dijo. Y así como hablan, así llegan y así se van. Pues ¿cómo no se van a ir? Si a poco me estaba diciendo a mí, qué bueno, hermano, que usted piensa en lo eterno, qué bueno que a usted le interesa lo espiritual. No. Y 45 años después, entiendo por qué me dijo él a mí esas cosas. Lo entendí muy bien. Y después Dios me llama a mí para trabajar en su obra. Y yo he visto aquí y más allá de aquí lo que ustedes no se imaginan. Y la batalla eterna de los pastores es que la iglesia está como pájaro de repente caminando con un pie o queriendo volar con una ala y no llega muy lejos. ¿Qué tan lejos pudiera ir un pájaro que quiere levantar el vuelo con una ala? Ni el vuelo levanta, ¿verdad? Por eso ustedes van a ver la triste realidad a lo largo del tiempo. Ustedes van a ver
que el pájaro no puede volar muy lejos, que digamos. Por eso no ha podido ir más. No ha podido ir más allá de lo que comúnmente se ha logrado en muchísimas iglesias hasta el día de hoy. Pastores están queriendo retirarse del ministerio. Otros están renunciando a este trabajo porque están enfrentando situaciones horribles, desgastantes dentro de las filas del cristianismo. Y hoy yo les quiero hacer una invitación. Yo les quiero hacer una invitación a un análisis de profunda conciencia. Yo platico con los pastores todo el tiempo. Y todo el tiempo lo que oigo, en su mayoría, no son victorias. Los pastores están desgastados, extenuados hasta lo último. Porque a lo mejor no hemos entendido qué es lo que estamos pastoreando. Y yo quiero hablar esta mañana de uno de los conflictos más férreos que los pastores enfrentan en el ministerio. Escuchen bien. Este versículo de la Biblia que yo les leí, escuchen bien, es parte fundamental del título que se llama La revelación por el Espíritu de Dios. Revelación por el Espíritu de Dios. Pero el apóstol Pablo comienza por decir: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Versículo 6. Sabiduría no de este siglo, ni de los hombres de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Pero en el versículo 10 el apóstol dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo nos las reveló? A ver, díganlo fuerte. ¿Cómo nos las reveló? Porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo escudriña. Mire, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ojo con esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Hay dos cosas que quiero que veas aquí. Si tú no estás
bajo el dominio del Espíritu Santo, todavía sigues bajo el dominio del espíritu del mundo. No hemos recibido, dice, el espíritu del mundo, sino el de Dios. Y hemos recibido, dice, el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí te voy. Si el Espíritu de Dios está en nosotros para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, entonces el espíritu del mundo no sabe lo que te han concedido a ti. Imagínate que el espíritu del mundo no sepa y que tú tampoco lo sepas. Estoy hablando esto porque el apóstol Pablo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El que habla palabras humanas, a humanas palabras se acomoda. El que habla lo espiritual, a las cosas espirituales se acomoda. Y es aquí donde Pablo hace una revelación que me llamó la atención. Y él habla del hombre natural, porque en esta enseñanza les voy a hablar del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. Nada más que hoy vamos a hablar solo del hombre natural. Y eso es algo que a mí me llamó la atención. Porque la razón por la que se batalla con la gente dentro de las iglesias muchas veces es esta: que dentro de las iglesias hay gente natural, hay gente carnal y hay gente espiritual. Y van ustedes a ver la disyuntiva, la disparidad que hay cuando nosotros queremos hacer caminar el carro con agua, o queremos hacer caminar el carro del natural con gasolina. Si su carro no gasta gasolina, y yo le preguntaba a mi corazón, que en mi corazón a Dios, yo le decía, ¿cómo podemos entender, cómo podemos hacer para trabajar en la obra con el hombre natural? Y el Señor me decía, es muy difícil que logres trabajar en la obra, en mi obra con el hombre natural. La exigencia es que cada cristiano entienda y pueda crecer para ser de bendición en la obra del Señor. Y de entrada el apóstol Pablo, cuando explica este versículo, dice: pero el hombre natural. Y me quedé pensando, ¿y cuál será el hombre natural? No, ese es el carnal. El carnal es carnal, el natural es natural. Y el espiritual, ni le discutas, ese es
espiritual. Pero, ¿cuál es el hombre natural? ¿Cuál es el hombre? No confundan al natural con el carnal. Porque yo les aseguro que si les pasa a ustedes, les pasa un billete de a 100 y uno de a 1000, no confunden el de a 1000 con el de a 100. Y dicen, no, ese de a 1000 no lo quiero, yo quiero el de a 100. No, ustedes agarran el de a 1000 y dejan el de a 100. Y así como conocen los billetes, quiero que conozcan al hombre natural. Porque el hombre natural en la iglesia representa un desafío, un reto a toda la estructura de función de la estructura del cristianismo. Porque el hombre natural realmente es una batalla dentro de la iglesia. El hecho de que alguien esté sentado aquí no significa que es espiritual. Puede ser que sea carnal o sea natural, pero no espiritual. Quiero que ustedes vean algo. El hecho de que usted se haya criado en una familia cristiana no quiere decir que automáticamente usted es un extraordinario cristiano. Porque la pregunta sería, ¿cómo se puede dejar de ser entonces un hombre natural? Y la primera cosa que vamos a aprender del hombre natural es que el hombre natural, como una experiencia verdadera, no conoce a Dios y no conoce al Señor Jesucristo. Les voy a decir una cosa. El ámbito de gente natural que la Biblia habla, la gente que no conoce a Dios, que no tiene ningún interés, que no tiene nada de formalidad, que no tiene ni deseos de nada. Usted le habla a la gente allá afuera en el mundo, son tan naturales, a ellos no les interesa esto, a ellos no les importa si existe Dios o no existe, ellos son demasiados naturales. Y el problema no es la gente natural del mundo, el problema son los cristianos naturales que hay en la iglesia. O vamos a decir pues gente natural que hay en la iglesia, que se pegaron en la iglesia porque les gustó como alguien cantaba, porque les gustó el edificio, porque les gustó cuánta gente se reúne ahí, porque les gustó cómo cantan y cómo adoran, porque algo les gustó. El natural ahí se metió y se quedó, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y les voy a decir algo, porque ustedes me están escuchando, pero se están preguntando. Ya, yo creo que, como dicen para el mundo de los enamorados, creo que esta escritura ya les movió el tapete. Ya ahorita te estás preguntando qué clase de gente soy yo. Si empezamos desde la era del melenudo de Darwin, con los ramapitecos y los cuales, los homo sapiens y toda la familia de Darwin, pues está bien, ¿no? Son muy naturales. Pero cuando hablamos del ámbito de la iglesia, aquí se representa un problema.
Porque tenemos un detalle. El hombre natural no conoce por experiencia personal a Dios. Y como no lo conoce, no lo entiende. Me llamó la atención que la reina de Sabá le dijo a Salomón: ya me habían encampanado, dice, en mi tierra, contándome tus historias. Pero yo no me quedé, dice, con lo que me contaron. Yo dije, voy a ir hasta la tierra de Salomón. Voy a entrar en su presencia, voy a ver el rostro de él, voy a oír su sabiduría, voy a ver lo que él tiene en su palacio, voy a mirar todo lo que creo me han dicho de él. Y la reina de Sabá fue sincera y le dijo: he aquí que en verdad, le dice, ni siquiera la mitad de lo que eres se me había dicho a mí acerca de ti. Eres mucho más de lo que había oído en mi tierra. Mucho más. Ese es alguien que quiere dejar de ser natural. Y un hombre, después de la reina de Sabá, no habló de Salomón. Habló del rey de los siglos y dijo, de oídas yo te había oído. Yo había oído que hablaban de ti. Yo oí a los antiguos contar de tu grandeza, pero ahora no me lo contaron. Ahora mis ojos te han visto y sé lo grande que eres. La religión ha contado mucho de Dios. Mucho han hablado de Él. Y me hablaron a mí en una religión acerca de Dios. Y me dijeron en esa religión que Dios no hablaba hoy. Pero yo leí este bendito libro. Yo leí la palabra de Dios. Y yo leí que Dios sí hablaba con los hombres. Y yo fui al campo y me tiré en el pasto y miré el cielo y le dije a Dios: yo leí en tu palabra que hablaste con los hombres en el ayer. Yo te pregunto, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no hablas con nosotros? Y el cielo se quedó tan impávido como estaba. Y me pasó lo de Jim. ¿Se acuerdan de la historia de Jim? El alcohólico que se arrastraba en las calles. Y un día Jim está yendo por la calle y pasa enfrente de una iglesia y ve que el templo está abierto. Y así como estaba Jim, andrajoso, sin bañarse, una piltrafa humana arrastrada por el diablo en el mundo, Jim, tambaleando, se metió en el templo y se paró frente al altar y se quedó mirando hacia el frente y gritó: Jesús, yo soy Jim.
Y se dio la vuelta y se fue sin escuchar nada. Eso lo hizo Jim por muchas ocasiones. Entraba y se paraba en el templo tambaleando y temblando por el efecto del alcohol y le gritaba: Jesús, yo soy Jim. Y la última vez Jim se salió del templo y como estaba extremadamente borracho, se fue tambaleando sin saber que se le había acabado el andador del templo y salió a la carretera dando traspié y no se dio cuenta de lo que estaba pasando, y un autobús, un vehículo lo atropelló y lo lanzó. Y recogieron a Jim con su cuerpo destrozado entre la vida y la muerte, y lo llevaron al hospital. Jim estaba muriendo en el hospital. La vida se le estaba yendo y de repente su vista se nublaba. Él se estaba muriendo. Y cuando el hálito de su corazón estaba para irse, de repente una luz, como la luz de 1000 soles, iluminó el cuarto donde Jim estaba muriendo, y una voz más potente que 1000 truenos le gritó a Jim en aquel momento: Jim, yo soy Jesús y yo te digo, levántate. Y Jesús se paró junto a la cama de Jim y le miró y le sonrió. Y él quedó sentado en el borde de la cama con las sábanas donde lo tenían esperando que muriera. Y cuando los médicos regresaron a ver si Jim estaba muerto, encontraron a Jim sano y salvo, sentado en el borde de la cama, porque él gritaba: yo soy Jim. Le estaba diciendo: yo soy una piltrafa arrastrada por el diablo en el mundo. Jesús, yo soy. Y cuando Jim estaba muriendo, Jesús llegó y le dijo: Jim, también te digo, yo soy Jesús. Y Jim volvió a la vida. Les conté esto porque a mí me pasó lo mismo. Yo fui al campo y yo le grité a Dios: en tu palabra dice que hablaste con los hombres ayer, ¿por qué no hablas con nosotros hoy? ¿Por qué te fuiste? Hay cosas que no les he dicho de esa historia. Yo le dije: yo he estado en el templo, yo he estado en tu casa, pero algo no hay en tu casa. Tú no estás ahí. ¿Por qué te fuiste? Y no hubo respuesta del cielo. Y una mañana mi papá me dijo: vete a tal parte y termina de limpiar lo que dejamos en tal lugar y te regresas. Y yo me fui, tomé un caballo y me fui a caballo a terminar lo que habíamos dejado comenzado. Y yo estaba trabajando en el terreno de mi papá y había un monte, como ese monte que está ahí de aquel lado. A mis espaldas estaba ese monte. Y de repente yo escuché una voz
que me llamaba por mi nombre y me decía: ve y predica mi palabra, ve y predica mi evangelio. Yo, temblando de miedo por la grandeza de la voz, yo me volteé para ver qué era, y lo que vi fue un bosque como ese. Entendí que Dios había hablado a mi corazón y a mis oídos. Terminé de hacer lo que estaba haciendo y me fui para mi casa. ¿Y cómo decirle a mi papá o a mis hermanos: Dios habló conmigo? ¿Cómo decirles eso? Si en su clase de escuela dominical me habían dicho que Dios no hablaba. Y hasta el día de hoy, dentro de este sistema, sigue siendo lo mismo, la misma desgracia. Pero me ha quedado claro desde aquellos años que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no conoce a Dios. Y como no lo conoce, ¿cómo podrías entender lo que no conoces? ¿Cómo? El hecho de que tú digas que eres cristiano no quiere decir que tú conoces a Dios. A mí todo el tiempo la gente me repite este pasaje de la Biblia donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios en medio de ellos. Y yo no diré que eso es mentira. Lo que yo todo el tiempo he dicho: si en medio de 2 o 3 está Dios, pues se ha de ver que Dios está ahí. Porque cada vez que Dios estuvo en algún lugar, se vio que Él estaba ahí. Dios estuvo hablando con Moisés en el desierto, en una zarza. Pero ahí hubo una evidencia de que Dios estaba ahí. ¿Y cuál fue la evidencia? Ahí ardía un fuego que no consumía. ¿Están aquí? Dele un aplauso a Cristo, porque no creo que entiendas lo que estoy diciendo. Ahí había una evidencia de que Dios estaba presente hablando con Moisés. Ahí se oía la voz de Dios, ahí se estaba la presencia de Dios, ahí estaba la gloria de Dios y el fuego de Dios estaba ahí. Y hoy me vienen a contar choros 2 o 3 muertos, a decirme: Dios está aquí, y no tienen ni ganas de cantar. Y a como vinieron lamentándose, se vuelven a ir para la casa. A como vinieron derrotados y miserables, así se regresan para la casa. Pregúntele a Moisés si se regresó igual el día que Dios lo encontró en la zarza. Moisés, sabiendo de las reacciones naturales del hombre, le dijo a Dios: pero nadie me va a creer que me hablaste, porque yo les acabo de decir que Dios habló conmigo cuando yo tenía 16 años. Y tengo este año, que el 18 de marzo me hago más viejo, chico. Ya casi le ando llegando a los 60 y más.
Y se lo estoy diciendo a ustedes hoy, casi 50 años después. Y a lo mejor están diciendo, todos los naturales han de estar diciendo, está loco ese que Dios le habló. ¿Sí? Alguien me dijo una ocasión, ¿cómo es que a ustedes Dios les habla? A mí nunca me habla nada. Pues ¿cómo te va a hablar? La pregunta es, ¿qué tan natural eres? ¿Qué tan natural eres? Y aprenda que la primera cosa del hombre natural es que no conoce a Dios. Y la segunda cosa, después de que no conoce a Dios, es que el hombre natural no entiende. Por eso les dije que yo no me voy a morir de un infarto. Ya no voy a seguir la guerra de que usted entienda. Que Dios te ayude y tenga de ti misericordia, si quiere tener de ti misericordia. Porque ¿cómo puedes hacer que entienda el hombre natural si la Biblia te está diciendo que él no entiende? Y tú puedes tener aquí 40, 50 años metido en la iglesia y no has dejado de ser un hombre natural o una mujer demasiado natural. A ver qué tanto entiendes. Y ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo eso. Porque el problema de la persona que es muy natural, que no conoce a Dios, es que el problema, hermanos, es que de repente la gente se pega en las iglesias, se mete dentro de las iglesias y cree que por estar adentro conoce a Dios. No, hermano, no lo conoce. Y la evidencia de que no lo conoce será visible. Y la primera evidencia de que no lo conoce es que no entiende. Y le puedes hablar en ruso, y en chino, y en inglés, y en mandarín, y en francés, y le puedes hablar en español y no entiende. Por eso les dije, ya no me voy a morir de un infarto, no me voy a desgastar contigo. Imagínate yo muriéndome de estrés y tú chiflando en la loma, chico. ¿Cuántas veces le hemos dicho, hermano, ya no se anden de las greñas? Y no entienden. Y no es que no entienden lo espiritual, es que no entienden porque no conocen a Dios y no pueden entender que lo espiritual funciona sin problemas y sin conflictos. Escuche bien. El problema de la persona que es natural es que no entiende la razón para caminar de la mano con Dios. No lo entiende. Ahí te voy. ¿Creen ustedes que a mí me ha obligado el mundo a buscar a Dios? No, yo me encontré con el Señor, o el Señor me encontró a mí el 17 de marzo de 1983 a las 9:30 de la noche. Cristo me encontró en la colonia La Alameda de Cárdenas y yo tuve una experiencia sobrenatural con Cristo en medio de aquel mar de gente. Y yo te puedo decir, a mí nadie me tiene que decir busca a Dios, porque yo sé cómo buscar a Dios. Yo sé cómo tener contacto con Dios. Nadie te tiene que agarrar del pescuezo. Al natural
¿cómo va a buscar a Dios si él no lo conoce y aparte no entiende? Escucha bien, él no ve la razón para caminar con Dios de la mano. Y aparte de que no ve la razón, tampoco entiende las reglas del cristianismo. ¿Están aquí? A ver, denle un aplauso a Cristo y un grito de júbilo. ¿Cómo va a entender el natural? ¿Cómo? El natural, hermano, no entiende las reglas del cristianismo, no las entiende. Y estaba yo meditando anoche en esto. A mi esposa me estaba diciendo unas cosas, ya estábamos acostados y yo estoy acostado pensando, ella me estaba diciendo otras cosas y ya ni me acuerdo qué me dijo porque yo estaba pensando en esto. Y ella me decía 2, 3 cosas y yo ni le oí lo que me dijo porque yo estaba meditando esto y dije, para el natural le queda bien la canción de Spirit. La canción de Spirit es la canción del natural. Del hombre y de la mujer natural es la canción de espíritu. De Spirit, ese que el caballo ese. El caballo que llaman Spirit en la caricatura. Su canción que creo escribió Ricardo Arjona. Y no me rendiré, y no me rendiré. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a doblegarse el natural si no se ha inclinado delante de su hacedor? ¿Cuándo va a entender lo que le diga un humano? ¿Cuándo? Y te pone la canción de Spirit, y no me rendiré, y no me rendiré, y sigue luchando. Y por más que querían domarlo, Spirit nunca se dejó domar. Y su canción seguirá resonando por los siglos. No me rendiré y no me rendiré. No entiende. No trates de conectar al natural con lo eterno, porque no lo entiende. Y como no entiende el natural, siempre, ojo con esto, el natural siempre te va a llevar la contra. El natural siempre lo vas a tener en resistencia. Siempre lo vas a tener en oposición, porque él no entiende o ella no entiende, porque es natural. No entiende lo del espíritu. Y puede que tenga 50 años sentado en la iglesia y ocupando posiciones grandes dentro de los templos, pero sigue siendo natural. No entiende, no le ve el chiste, no le halla el sentido, no le haya gusto, no le haya sentido a la realidad de las cosas eternas. Por eso todo el tiempo va a resistirse. Y tú que él entienda y él que no. Y el pastor muriéndose de estrés. Yo te lo aviso desde hoy. Si no luchas por salir de la esfera de lo natural, con todo mi corazón te lo digo, Dios te ayude y tenga de ti misericordia. Porque tu preocupación debiera de ser, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo todo el tiempo reacciono equivocadamente? ¿Por qué siempre estoy en contra? ¿Porque soy un buen cristiano o porque soy demasiado natural? ¿Por qué? Y ni para saber quién de ustedes es espiritual, chico.
Escuchen bien. El natural siempre va a resistir todo y oponerse a todo. Si al natural tú le dices, vamos a poner un ejemplo. Al natural tú le dices, hermano, vamos a hacer un programa en este mes para leer la Biblia. El natural, ¿qué creen que va a decir? ¿Qué creen que va a decir el natural si le dices que lea la Biblia? ¿Yo para qué quiero leer la Biblia si yo no le entiendo? Y tiene razón, no le entiende. A ver, levanten la mano todos los que leyeron su Biblia esta semana. Todos los que leyeron la Biblia. Pero hasta arriba levántenla. Es que el espiritual busca tener relación. Ni le importa, ni le interesa, así. De todas maneras, no entiende. Si la gente me dice, hermano, yo oigo los naturales que vienen y me dicen, hermano, yo leo la Biblia, pero yo no le entiendo, hermano. Pues tienes un problema, necesitas darle tu corazón a Cristo, nacer de nuevo, para que puedas discernir lo espiritual. Alguien me dice a mí, siempre me dice la gente a mí, hermano, ¿cómo usted agarra una palabra de la Biblia y de una palabra que usted lee de la Biblia usted dice tantas cosas y enseña tantas cosas? Pues ¿cómo no? Si es que yo hace años pasé del plano natural al plano de lo espiritual. Y yo todo el tiempo le digo a la gente, yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia y yo entiendo esto. ¿Ustedes creen que les estoy haciendo esta exposición de esta mañana? Porque qué bárbaro de teólogo soy. No, hermano, si aquí el Espíritu de Dios no iluminara, no diera entendimiento, si no hubiera conexión con el Espíritu de Dios, ¿cuándo vamos a entender la palabra? ¿Cuándo? El natural, hermanos, no entiende. Y ahí les voy. No entiende por qué leer la Biblia. Por eso la mayoría no levantó la mano, porque no saben que hay la necesidad de leer la Biblia. Y te voy a explicar por qué. A ver, un grito de júbilo. Ese es un aullido de coyote, chicos. A ver, un grito de júbilo. Ahorita te voy a decir por qué es necesario leer la Biblia. La palabra de Dios dice, ahí te voy, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice, y estas palabras que yo te mando, las repetirás a tus hijos y las pondrás en tu corazón y las escribirás en tu brazo y en tu frente y en los dinteles de los postes de tu casa, en las puertas de tu casa, donde quiera leerás la palabra, para que aprendas ¿a qué? A temer a Jehová tu Dios. Esa es la primera razón. Y la segunda, la Biblia dice en el Salmo 119, así como canta ¿cómo se llama? El guatemalteco, ¿cómo se llama? El que canta, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo se llama? Manuel Bonilla. A ver, cántelo conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A ver, síganle pues.
¿Cuándo va a ser lámpara la palabra de Dios para tus pies? Si tú nunca la lees. Por eso todo el tiempo eres natural. A ti no te digan que hay que hacer algo porque brincas y saltas. ¿Cómo no? La necesidad de leer la Biblia es porque la Biblia es lámpara para el que la lee. Ahí va en lo oscuro del tiempo. Yo les dije cuando comencé esta enseñanza, ya no son los tiempos de la década de los 60, los 70 y los 80, ya no. A principios de los 90 se empezó a desviar el cristianismo. Y tenemos un cristianismo que por el nombre de Dios les digo, no va a ir la mayoría al cielo. Y digan lo que quieran y brinquen y reparen los que quieran. La mayoría de gente que está metida dentro de los templos no va a ir a la vida eterna. El natural no ve la necesidad de leer la Biblia. Lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa? Les voy a hacer una pregunta aquí entre nos. ¿Y por qué hay necesidad de que la Biblia sea lámpara para los pies? Ve que no es lámpara para la cabeza, es para los pies. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidad de que sea lámpara para los pies? Cuando ustedes no leían la Biblia, bueno, que ustedes viven acá, nosotros vivimos acá diferente a la ciudad, pero allá en la ciudad todavía la Biblia es un libro cualquiera y no es lámpara para los pies de la mayoría. Allá en las ciudades la gente lee, está en el culto, lee la Biblia, sale del culto y se va al cine. A ver dónde dice la Biblia que el cristiano puede ir a sentarse 2 horas en el cine. Te voy a decir lo que dice la Biblia del cine y de la televisión. Eso lo dijo el profeta Isaías. Dice Isaías: siéntate, cállate y entra en tinieblas. El que se pone a ver tele, ¿cómo creen que está el que está viendo tele? Hablando por teléfono, platicando con el de al lado. ¿Cómo está el que ve tele? Está quietecito, calladito, sentadito, entrando en tinieblas. Los cristianos telenoveleros todavía no saben, algunos no saben aquí porque son los de la vieja guardia sí saben, pero los de la guardia más moderna no saben que la palabra telenovela significa escuela del diablo en la casa. Ahí está, sentado en la escuela del diablo y entrando su alma en tinieblas. Pero el que lee la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y luego dice, y ya después, ya cuando la entendiste, ya no es solo lámpara, ya es lumbrera. ¿Para dónde? Para el camino. Te alumbrará el camino por donde debes ir. Pero el natural, hermano, no entiende por qué leer la Biblia, por eso no la lee. Vuelvan a levantar la mano hoy todos los que me dijeron que leyeron la Biblia. Levántenla. ¿Quién les obligó a ustedes a leer la Biblia? Nadie. Solamente es que el que es espiritual entiende la necesidad de tener comunión con lo espiritual. Y Cristo dijo: las palabras que yo hablo no son solamente letras, las palabras que hablo son vida y son espíritu. ¿Qué
¿Qué crees que sale de la palabra de Dios cuando la lees? Vida. Pero el natural, ese te va a poner todos los pretextos de que quién te puede obligar a leer la Biblia. Yo no tengo necesidad de leer la Biblia. Pues seguirás en tinieblas, chico. Aquí hoy muchos se declaran naturales. Hoy que por casualidad les pregunté, la mayoría no lee la Biblia. Pues entiendo la desgracia que viven. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Hay que leerla para que sea lámpara y hay que memorizarla para que sea lumbrera. Ajá, para allá iba yo. Es que para que la Biblia sea lámpara hay que leerla. Porque alguien puede llevar una lámpara caminando en lo oscuro si no la prende. Y de nada sirve que tengas la lámpara si la llevas apagada. Y me acordé de qué pesado es lo espiritual. ¿Están aquí? Si ustedes tuvieran que deshacerse de estas cosas que les voy a decir, si quisieran deshacerse de la iglesia, del dinero, de la mujer, del marido, de la parcela, ¿de qué se desharían ustedes? ¿Qué es lo que menos les haría falta? La mujer, el marido, la iglesia, la parcela, el dinero. ¿Qué es lo que menos les haría falta? Porque me acordé de los que se iban a vivir a otro planeta. Y dijeron, bueno, vamos a vivir en otro planeta. Y empezaron a organizarse. Y dijeron, vamos a llevar un arquitecto, vamos a llevar un ingeniero, un médico, un maestro, vamos a llevar de todo. Y también dijeron, vamos a llevar una mujer porque necesitamos reproducirnos. Pero también dijeron, vamos a llevar un cristiano. Y allá arranca el viaje y se van. Allá van a medio infinito del universo. Y de repente empieza a fallar la nave y a perder velocidad. Y empiezan a evaluar la situación. Y bueno, pues si no descargamos un poco la nave, nos vamos a matar todos. Así que hay que deshacerse de todo el tilichero, las maletas, la ropa, todo lo que llevaban va para abajo. Cierran la puerta, pero la nave seguía perdiendo fuerza. Y empiezan, pues sigue la nave con el mismo problema y tenemos que empezar a deshacernos de alguien. Y pues le echaron el ojo al arquitecto y dijeron, no, porque si, ¿quién va a construir las casas allá? Y el ingeniero, y así sucesivamente, y que al médico, no, este tampoco, porque ¿quién nos va a curar allá donde vamos? Y alguien se le prende el foco y dice, pues aquí el único, dice, que de plano no sirve para nada es el cristiano. Vamos a deshacernos de él porque este es el único que no pinta nada aquí. Y se levanta uno y dice, hey, espérate, le dice, del cristiano no nos podemos deshacer, dice. ¿Pero por qué? Dice. Casi por nada, dice. Porque ¿para dónde es que estamos yendo? Para lo desconocido, le dice. Ah, bueno, pues aquí el único que tiene contacto con lo desconocido es este. Y a este no lo podemos votar, porque ¿quién nos va a dirigir para donde está lo desconocido? Sino este que sabe cómo conectarse con lo desconocido. Por eso les pregunté, ¿de qué se quieren deshacer ustedes? La mayoría de gente ya se quiere deshacer del cristianismo. No, eso no sirve, hombre. Y además es que dicen que hay que buscar a Dios. Y eso a mí no me gusta. ¿Cómo te va a gustar si eres natural, chico?
tú no le hayas sentido ni sabor a esto. Por eso, gente, hermanos, yo le estaba meditando un poquito esto, porque el natural no sabe por qué leer la Biblia. Y para que sea lámpara tiene que leerla, y para que sea lumbrera tiene que memorizarla. Porque a la hora de un conflicto, rápido te alumbra la palabra de Dios el camino. Rápido. Y la cosa está difícil, ya casi te matan, pero la palabra te viene a la mente. Dios dijo: no te dejaré y no te abandonaré, y contigo estaré en el día de la angustia. Así que aquí debe estar Él. Y se te hace lumbrera. Pero si ni la lees ni la memorizas. A ver, ¿cuántos memorizaron un texto en esta semana? A ver, levanten la mano. A ver, todos que memorizaron un texto, un pasaje de la Biblia, levanten la mano. Pues algunos han de cargar lámparas, de aquellas lámparas del tigre, y a lo mejor hasta apagada. Ven que el natural no tiene ningún interés en lo eterno. Es más, la gente que está dentro de las iglesias, de lo que quiere deshacerse es de Dios y de la iglesia. No se deshace de la casa, no se deshace de la parcela, no se deshace del dinero, no se deshace de las cosas pasajeras. Quiere deshacerse de Dios. De eso es que quiere deshacerse. Porque no lo entiende. La Biblia lo clasifica como alguien demasiado ¿qué? Demasiado natural. Yo aquí les he enseñado a ustedes cosas que les he enseñado, que la mayoría se han quedado con la boca abierta. Y ¿cómo usted entiende eso? Pues ¿cómo crees que se entiende? Teniendo una vida espiritual, no quieras entender con la mente humana lo que es espiritual. Otra cosa del que es demasiado natural. El que es natural no entiende la necesidad de estar en el culto, hermano. ¿Están aquí? A ver cuántos de ustedes entienden la necesidad de estar de continuo en la casa de Dios. ¿Cuántos lo entienden? No entienden el natural. Por eso usted lo ve que viene. Alguien decía que hay cristianos que los llaman, alguien llamó a los cristianos cadocho. El hermano Rafael fue, ¿verdad?, de los cristianos cadocho, y cadocho Díaz dice. Porque estos naturales no entienden la necesidad de estar en el culto. Para el natural estar en el culto, hermanos, es una fatiga. A lo mejor yo comprendo que Ramiro, que está hoy con nosotros, él no tiene una vida cristiana dedicada. A lo mejor ya se sienta aburrido, se sienta ya se quisiera ir. Pero el que está aquí, hermano, por 40 años, por 30 años, yo les aseguro que si alguien quisiera estar hablando aquí todo el día, a mí me gustaría estar sentado ahí todo el día oyendo la sabiduría de Dios que sale de la boca de alguien. Pero no entiende el natural. ¿Por qué estar en el culto? Para el natural, estar en el culto, hermano, es como una distracción, o para que vean que ya se compró un vestido nuevo, o para que vean que trajo zapatos nuevos, y ahí va tirando un poquito de grasa, ¿no? Y para que vean que, pero a ese no lo vas a volver a ver en la semana, ni en el culto, ni en la oración, ni en nada, porque ese es demasiado natural.
A ese no le interesa lo espiritual, no le interesa el culto, porque no lo entiende. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes entienden el culto? Le estaba diciendo a mi esposa el otro día, hace como 5 o 6 días te dije eso, estaba yo durmiendo predicando, hermano, que prediqué un mensaje que se llamó Rey del Universo. ¡Ja! Papá, que todavía me desperté y estaba yo despierto. Yo hacía hasta los ademanes cuando estaba yo predicando a una multitud un mensaje que se llamó Rey del Universo, y doblegamos el poder del diablo sobre la tierra con la palabra del Rey del Universo. Y un aplauso para Jesucristo. Y de repente, eso lo estaba yo predicando en un sueño, y me despierto y yo dije, tras que soy valiente en el sueño también, chico. Así que no, una maga también, hasta durmiendo, chico. Y la gente no entiende, hermanos, el culto. Díganme la verdad, hermano. Hemos hecho culto aquí por 28 años. ¿Ustedes entienden el culto? Les pregunto, porque para empezar del culto Dios dijo la importancia que tiene, y en Hebreos dijo, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Dígalo conmigo, el natural tiene por costumbre no congregarse. Dios le da importancia al culto y dice, no dejes de congregarte el día de culto como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no te vas a dejar de congregar? Porque el Salmo 133 dice, mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es estar en el culto. Es una delicia estar en... ¿Cuántos tienen hoy una delicia aquí por estar en la casa de Dios? ¿Para cuántos esto es una delicia? ¿Y qué les parece que me quedo predicando hasta la noche? Porque son 3, 4 cosas aquí que no voy ni por la mitad de la primera, chicos. Me da para acabar todo y mañana. Porque esto es una delicia. Para el espiritual, hermano, el culto es una delicia. Pero para el natural, como no lo entiende, para el pobre natural, esta es una fatiga, hermano, esta es una desesperación. Y ahora que este flaco, yo no sé cómo no cambian al pastor de la iglesia, hombre. Que venga un pastor que no diga tanto y que no se meta tanto en rollo. Y ¿para qué dicen tanto? Si yo nada más quiero estar ahí un ratito y yo luego irme para la casa, para que yo nada más quiero estar ahí, para que Dios vea que yo estoy presente. ¿Ah? Para el natural, el culto, hermano, es un tormento. Ya quieren que se acabe el culto, ya quieren que se acabe la escuela dominical hoy. Alguien ha de haber dicho, si yo digo amén, van a decir que soy muy natural. Mejor no. Y todavía cuando pregunté, ya quieren que se acabe el culto de la escuela dominical, todos voltearon ahí para todos lados a ver si alguno levantaba la mano para pegarse con ese uno y jala. Porque no me lo crean, los naturales que caminaban con Moisés ya se querían poner un capitán para regresarse a Egipto, chicos. Cuando yo leo eso digo, estaré tonto yo después de haber caminado casi 50 años en el evangelio y regresarme. No, ya pasé las que no te imaginas. Y para mí, hermano, el culto es algo tan importante, porque para empezar es delicioso estar en el culto.
Qué bonito es saludar a los demás hermanos, convivir con ellos, abrazarlos, regalarle una sonrisa, hasta el día que con alguien no te jalas, no te llevas aquí, porque siempre se desgreñan. De repente lo ves y se te pasa la amargura. Y ahora le ven un abrazo, porque el culto es una delicia. Me acordé de una mujer, Jimmy Swaggart es que cuenta lo de la mujer, que había un ciego en la iglesia y el cieguito estaba bautizado en el Espíritu Santo y siempre andaba con su bastón, y cuando el culto se prendía, el cieguito empezaba a danzar ciego con su bastón, iba danzando y danzando con el bastón, hablando en lengua y bendiciendo la iglesia y dando gloria a Dios. Y la mujer, había una mujer que el cómo lo odiaba por ciego y por andar danzando en el templo. Y un día la cosa se prende en el culto y el Espíritu Santo cae sobre la mujer aquella y comienza a hablar en lenguas y comienza a danzar y a brincar, y se va brincando, y el otro cieguito andaba, el cieguito andaba por allá también danzando y hablando en lengua, y la mujer se va derechito brincando donde estaba el cieguito y lo abraza y le dice: te amo en Jesús, te amo. Porque el culto es una delicia. Leí la historia de Napoleón y dicen que cuando Napoleón terminó de conquistar las tierras y ya no había tierra que conquistar, dice la historia de él que llegó, no sé si fue Napoleón o Alejandro Magno, uno de los dos. Llegó a la orilla de la playa y vio que lo que quedaba ya era mar, ya no había tierra que conquistar. Y como ya no había tierra que conquistar, aquel gran conquistador, al ver que ya no había tierras para seguir conquistando, lloró amargamente porque ya no había nada que conquistar. Yo le digo a Dios: gracias por la sabiduría que me diste, porque ni soy profeta ni hijo de profeta. Gracias por la sabiduría que me diste. Y le dije: pero se entristece mi corazón al saber que cuando cierre mis ojos en este mundo, se habrá acabado mi carrera y el ministerio que me diste en esta tierra, y del otro lado de la vida ya no seré el predicador que soy hoy. Le dije: me gustaría seguir hablando de ti, de tu grandeza en la eternidad. Porque para mí, hermanos, es una delicia estar aquí en el culto, hablar la palabra de Dios. Yo estaba hace rato en el culto, estaba oyendo las alabanzas, y el que está en el ámbito del Espíritu solo oye una alabanza y se le quiebra el alma. Solo escucha una adoración solemne para Dios y su corazón se derrama delante de la presencia de Dios. El natural está ahí, el poder se está moviendo, la gloria está cayendo y el natural está muerto. No siente nada, porque no puede. El culto no le es alegría. Y luego, aparte, de repente alguien muy ungido al lado tuyo empieza a dar gloria a Dios y a aplaudir y a brincar, chico, más te amarga el alma. No entiende el natural el culto. Yo siempre me he dicho: yo al culto no voy a buscar otra cosa más que lo que Dios ofrece en el culto. Y Él dice que Él en el culto ofrece bendición y vida eterna. Yo te doy un consejo: no vengas a buscar aquí chisme ni problemas, chico. Ven a buscar lo que Dios ofrece. Ven a buscar bendición
y vida eterna. El hombre natural no entiende por qué adorar a Dios. Y alguien está cantando: vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Y el natural que está al lado tuyo, vine a él. Se cansa de verte a ti que adoraste a Dios y voltea para el otro lado a ver cuál otro. El natural no agarra la onda, chicos. No conecta, no entra en la atmósfera de la adoración, porque es natural, no lo entiende, no comprende la razón para hacerlo. Si yo fuera natural, a mí me preocuparía. Yo estaría llorando delante de Dios y diciéndole: ayúdame a pasar de aquí, de perdida, a ser un hombre carnal, pero que te medio entienda. Cuando yo le hable del carnal, ustedes van a entender de qué se trata ser carnal. Pero no entiende el culto, no entiende por qué leer la Biblia, no entiende por qué adorar a Dios. Tampoco el natural entiende por qué orar. No entiende por qué debe de ayunar. No lo entiende. Yo a veces me pregunto si todos entienden. ¿Por qué razón? Si ustedes entienden por qué razón venimos a orar. Y la gente que no entiende por qué hay la necesidad de orar, es la gente natural. Eso no entienden. A ellos no. Ellos no tienen tiempo, ni les importa, ni les interesa, ni les digas nada. Además, para el natural que le digas esto, la Biblia dice que él cree que tú estás loco. ¿Están aquí? ¿Y por qué se quedaron tan calladitos, chicos? El natural no entiende por qué tiene que orar, por qué debe ayunar y orar. No lo entiende. Por eso el natural viene a orar, hermanos. Esa es otra cosa. El natural viene a orar y la gloria de Dios se está moviendo. Y él, como no entiende eso, o ella no entiende eso, ahí está, que parece un palo. Y no le preocupa. Y les voy a decir, como Cristo le dijo a las mujeres de Jerusalén: mujeres de Jerusalén, dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Si ya no se quieren preocupar tanto de orar por la vida del pastor, no pasa nada. El pastor sabe que tiene que orar por él. Y sabe cómo ora a Dios. Ya por lo menos preocúpate de ti. Pero el natural no lo entiende. Y aparte que no entiende por qué orar, tampoco entiende por qué ayunar. ¿A poco la Biblia le dice al cristiano que no ore? La Biblia lo que le dice al cristiano es: orad. ¿Qué? Y ora cuando tengas las rodillas dobladas, y ora cuando estés lavando, y ora cuando estés trabajando, y ora cuando estés en el camino, y ora cuando estés manejando, y ora donde quiera que estés, ora sin cesar. Si, yo estaba pensando el otro día que estaba leyendo ese versículo, si este versículo dijera pelea sin cesar,
esto fuera un infierno, ¿verdad? Porque todo lo que la Biblia no manda es lo que de repente el cristiano hace. Pero no entiende por qué orar, por qué ayunar. La gente cristiana, hermanos, ha orado años y la mayoría de gente no ha podido trascender en su oración. Jesús llevó a los discípulos al monte de la transfiguración y les enseñó lo que puede lograr la oración. Y la Biblia dice, y entre tanto que él más oraba, más profundo, más adentro iba con la oración, de repente su rostro se transfiguró. ¡Sas! La oración trae la gloria de Dios al hombre. Pero la gente no ve la necesidad. Ay, están arrodillados, hermano. El pobre natural está arrodillado, bosteza y bosteza. Ahí está, bosteza y bosteza. Ya lo mata el sueño y de repente se le olvida que está orando y se avienta su siestecita. Porque él no entiende lo espiritual. Yo les decía el 31 de diciembre, no, el día 1 de diciembre, yo vine y yo les voy a decir algo. Cuando construimos este edificio, me preguntaban, ¿qué vamos a hacer con el templo que construimos primero? Y al que me preguntaba, yo le dije, mira, no podemos tirar este templo. No podemos nosotros derrumbar este templo ni quitarlo de aquí, porque este templo es el lugar donde nosotros comenzamos a tener contacto con lo eterno. En este templo se derramó por primera vez el Espíritu Santo. En este templo vino la gloria de Dios y se metió aquí y se quedó aquí, le dije. Por eso ese templo permanece impecable. Y el día 1 yo llegué aquí y alguien lo había abierto. No sé para qué lo abrieron. Yo llegué aquí y vi que el templo estaba abierto. Y entiendo a mi nieta Evelyn, porque Evelyn es muy curiosa. Y veníamos para limpiar aquí el día 1. Y entro yo por el andador del templo, no por el andador del auditorio. Y lo veo abierto. Y me quedé parado afuera viendo para adentro y dije, bueno, voy a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué tiene Dios aquí este año. Y me metí en el templo. Iba yo caminando por la mitad del pasillo del templo. Y de repente yo sentí que un poder iba y venía dentro del templo, y yo comencé a gemir en mi espíritu y en mi alma. La gloria de Dios sigue estando en ese lugar y la percibe el que es espiritual. El natural puede estar en medio de la gloria de Dios y no la percibe. Y la gloria que estaba allá, que ha estado allá, también estaba aquí, o está aquí, en este lugar. Alguien me estaba platicando, que no recuerdo quién me platicaba, de un taxista que vino no sé de dónde y vio que habían personas aquí y pidió permiso para entrar y tomarse una foto en el frente del auditorio. Y alguien le dio permiso y lo trajeron al taxista. No es de acá y tampoco era cristiano. El punto es que cuando el taxista llegó a la mitad de este auditorio, la gloria de Dios le cayó encima a él. Y el hombre empezó a llorar. Y ese hombre que no era cristiano empezó a hablar como que si él estuviera profetizando y dijo: Dios está en este lugar.
Dios está en esta casa, y llamen gente de los pueblos de allá y de los pueblos de este lado y de los de allá. Llamen gente de todos lados, porque Dios está aquí, dijo él. Y el hombre dijo: yo vine perdido a esta tierra, vine a hacer un viaje y vine perdido, pero yo les aseguro que no me voy igual. ¿Cómo me gustaría que ustedes, que los naturales salieran de ese ámbito y pasaran a ser espirituales y percibieran el poder de la gloria de Dios que está en este lugar? Porque es extremadamente. A mí me dijo el pastor Héctor, me dijo: hermano, me dice, te voy a decir una cosa. Le dije: ¿qué? Te quiero decir algo, me dice, porque es necesario, creo pertinente que lo sepas, me dice. Cada vez que yo vengo a esta tierra, me dice, y entro allá en lo que nosotros conocemos como la entrada de Don Armando, me dice, desde que entro en ese lugar, de esa carretera para acá, me dijo, empiezo a sentir que hay un poder moviéndose sobre esta tierra, me dijo. Y es un poder, dice, que es algo terrible, es algo tremendo, me dijo. Un poder que está en esta tierra. Y me dijo: llegas al templo, dice, y es una cosa extraordinaria. Pero ¿cuántos de ustedes pueden ir y venir de aquí acá, Don Armando? El natural puede ir y venir y no percibe nada. En lugar de ver a Jesucristo parado por ahí, lo que ve parado por ahí es un delincuente. Ni existe el delincuente, pero lo vio. No percibe las cosas del Espíritu. No puede sentir lo que otro está sintiendo. Y el natural, a lo que el que siente y percibe, el natural a eso le llama locura. Y hemos mantenido una batalla férrea contra todo el sistema natural dentro de la iglesia. Cuando yo llamé a la iglesia a entrar en el ámbito de la guerra espiritual, la mayoría no estuvo de acuerdo. No quisieron. Y no quisieron porque no lo entienden. Es más, todavía hay gente que cree que el pastor ha cometido unos errores terribles. El otro día me estaban comentando de alguien que está diciendo que el pastor ha cometido unos errores terribles en la iglesia. ¿Y quién es el que dice eso? Alguien que no conoce a Dios, alguien que no sabe qué cosa es lo espiritual. Y como no lo sabe, para él lo espiritual es una locura, y el pastor está cometiendo todos los errores posibles, habidos y por haber. Lo único que nosotros tenemos en el corazón, y lo único que yo sé, es que el diablo y su reino sabe que estamos aquí. Lo sabe. Antes se movía el poder del diablo en esta tierra. Hoy se mueve el poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo y el poder de su preciosa sangre. La batalla es tenaz y de repente desgastante. Porque la gente natural no entiende la razón para orar y buscar a Dios. No lo entiende. Y creen que estamos locos. Piensan que ya perdimos la razón. Yo pregunto,
Si un pastor no llamara a la gente a leer la Biblia, ¿qué clase de pastor es? Si un pastor no llamara a la gente a buscar a Dios y a orar en estos tiempos tan terribles, ¿qué clase de pastor sería? Si un pastor no llamara a la gente a la oración y al ayuno, ¿qué clase de pastor sería? Porque si ustedes quieren un pastor light que les engañe y les diga, así como ustedes van, crean en Dios y terminarán en el cielo. Si ese es el pastor que ustedes quieren, miren, yo renuncio el día que ustedes quieran. No solo que ustedes se los digo con toda sinceridad, no los voy a ver en la vida eterna. Imagínense que el natural considere delito buscar a Dios, venir a orar, venir al ayuno, leer la Biblia. Entonces, ¿cómo es que pretendemos ser cristianos? Eso es como el que quisiera ser soldado de la nación y no quiere el uniforme, no quiere los zapatos, no quiere el rifle, no quiere el cuchillo que le dan de Rambo, no quiere la 9 milímetros, no quiere nada, no se quiere subir al carro. Entonces, ¿cómo es que es soldado? Si ustedes quieren ser verdaderos cristianos que entiendan lo espiritual, yo les pido que le entreguen su corazón a Dios. O les doy otro consejo. Por allá, más allá de aquí, hay otras iglesias. Allá no les dicen que oren, ni que ayunen, ni que busquen a Dios. No van a ir al cielo, pero no les dicen nada. No les piden que lean la Biblia, no les piden que oren, no les piden que ayunen. Allá hay otras iglesias que sus intereses no están en el cielo, están en la tierra. Allá cualquiera de ustedes que es muy natural, allá quedaría muy bien. Es más, llegaría usted a ser un gran líder entre ellos. Pero aquí no. Aquí tenemos una batalla sin cuartel y sin fronteras contra el diablo y contra su reino. Ellos a terminarnos y nosotros a derribarlos a ellos. Y más la Biblia nos garantiza que más podremos nosotros que ellos, porque con nosotros está el que los aplastó a ellos. Por eso no desmayamos. Por eso no retrocedemos. Por eso damos la cara y damos de frente. Por eso no actuamos con cobardía. Y hemos llamado a todos a que se integren en la búsqueda de Dios, porque el día del arrebatamiento está cerquita. Ahí les voy. Ustedes no ven necesidad de por qué buscar a Dios. Pero ahí les va. Ayer vi la noticia, oí la noticia ayer, de que este mes, hace 2 o 3 días, se acaba de reunir el Foro Económico Mundial. ¿Están aquí? ¿Qué les dije? Se acaba de reunir el Foro Económico Mundial y se pusieron de acuerdo para pedirle a los gobiernos del mundo que a los ricos les cobren más impuestos. Más impuestos. No importa, dijeron ellos, lo que nos cobren. Cóbrennos los impuestos que sean, lo más alto que se pueda. Porque todo ese dinero, dijeron ellos, lo vamos a destinar para hacerle frente al virus X que está a punto de impactar a todo el planeta. Ahí viene un virus que se llama X. El otro fue el virus corona. Ahora viene el virus X. Y al que le ponen la X,
Ya está listo, chicos. Ahí viene. Y eso lo acaban de hace como 3 días, se acaban de reunir, y que les cobren impuestos porque van a destinar a ver cómo pueden afrontar o enfrentar los desafíos del virus X, que cuando llega a la persona de ese virus, la persona no se librará. Y el mundo puede, los científicos y la Organización Mundial de la Salud, en contubernio con la ONU, pueden soltar todos los virus que quieran en el mundo. Yo tengo uno que está en mi corazón. Y él aplastó al diablo con todos sus virus, aplastó al diablo y a su reino. Y está escrito: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero está escrito: mas a ti no llegará. Por eso es la necesidad de buscar a Dios. Por eso la necesidad de leer la palabra. Por eso la necesidad de apartarse en oración y ayuno. Pero el natural no ve eso. Y hay gente muy educada, muy versada en la Biblia, que sabe mucho de la Biblia, pero es muy natural. He visto naturales que tienen maestrías y doctorados en la Biblia. No sé cómo los hicieron doctores, porque de la Biblia, cuando se trata de creer la realidad, no la creen. Hablan mucho de la Biblia, pero no la creen. Y yo pretendo no hablar mucho de la Biblia como creer lo que la Biblia dice. Esa es la verdad. Y yo les invito esta mañana a una reflexión de conciencia muy personal. Y no los voy a llamar aquí al frente. Váyanse a su casa. Y allá en su casa métase en un cuarto a llorar y dígale al Señor: ¿por qué yo todo el tiempo he sido así? ¿Por qué yo nunca he podido dejar de ser la persona que soy? Y sea sincero con usted mismo y dígase: Señor, la realidad es porque yo sigo siendo natural y yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero dejar de ser una persona natural. Yo quiero entender lo espiritual. Para el natural, las cosas espirituales le son locura. No las entiende, no las puede entender. Y yo deseo con toda mi alma que esta reflexión de esta mañana les guarde, les ayude y les abra el entendimiento. Y si dejan de ser naturales, aquí lo voy a ver, aquí te voy a ver en el culto y te voy a ver prendido en el culto. Aquí te voy a ver haciendo cosas extraordinarias para Dios cuando dejes de ser natural. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. Y bendiciones para todos los que nos ven aquí y mucho más allá de aquí. Adelante, hermano.